Señor, para ministrarnos. Aleluya. Así que, Señor, en esta hora, en tus manos está tu sierva, está tu hija. Úsala, Señor, para gloria de tu nombre. Y te damos gracia y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano. Hoy estamos bien contentos porque estamos celebrando el Día de los Padres. Yo estoy doble contenta. Porque estas 2 semanas anteriores fueron 2 semanas bien difíciles para mí. Tuve que doblar muchas rodillas. Pero como yo digo, siempre de una batalla que obtengo una victoria, he obtenido un milagro de Dios. Y esta que está aquí puede decir que está fresquecito el milagro que he recibido del Señor. Estoy happy, feliz. Y hoy, por ser Día de los Padres, a que ustedes no tienen idea de lo que yo les voy a traer el mensaje. De los padres, claro está. Pero les voy a traer, les voy a hablar un ratito, porque no tenemos mucho tiempo. Les voy a hablar un ratito del padre, pero no del padre social o el padre histórico, que casi siempre en estos momentos, en estos días, eso es lo que hablamos, de las cualidades que debe tener un padre, ser responsable, ser proveedor, ser amoroso. Pero yo no voy a hablar de eso en esta mañana. Yo voy a intentar, y que ustedes me entiendan bien, yo voy a intentar hablarles de ese padre bíblico que en la palabra nos habla de ese padre bíblico. Y yo sé que el ratito que estemos nos vamos a edificar y lo vamos a disfrutar. Miren, hermano, empezamos, claro está. He cogido el texto bíblico que se encuentra en Gálatas, en el capítulo 4, los versículos 6 y 7. Gálatas 4, 6 y 7. Y como van a estar como 20 minutos sentaditos, nos vamos a parar para leer la poderosa palabra del Señor. Y dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Pues pueden sentarse. El vocablo o la palabra padre tiene 5 significados, pero el más conocido es el de proveedor, el de padre que engendra a su hijo, el padre biológico. Ese es el más conocido, pero tenemos otro. Está cuando se dice padre refiriéndose a algún religioso, alguna persona que se considera de respeto. La Iglesia Católica, ustedes saben que a sus ministros o sacerdotes le llaman padre. También se le dice padre cuando una persona es creador o fundador, ya sea de un movimiento, de una organización. También se le dice padre cuando una persona crea algo. En fin, todas esas palabras, se usa la palabra padre, y se usa la palabra padre para referirse a Dios. Curiosamente, todos estos significados que yo le he dicho aparecen en el diccionario. Ustedes saben que soy fanática del diccionario. Aparecen en el diccionario laico, pero también las mismas definiciones
aparecen en el diccionario bíblico. En el Antiguo Testamento, estas connotaciones que yo le he dicho de padre, en el Antiguo Testamento, al igual que ahora, son las mismas. Son las mismas. Pero hay una pequeña diferencia con respecto al Dios Padre que concebía el Viejo Testamento con el Dios Padre del Nuevo Testamento. Y eso es lo que yo quisiera ahondar un poquito. Se me perdió, hermano. Repito, entre la connotación y el concepto de Dios Padre en el Viejo Testamento y ese mismo concepto en el Nuevo Testamento varía un poco. Y yo les quiero decir lo que es. Cuando en el Viejo Testamento nosotros se hablaba de Dios Padre, se decía el Dios, el Padre de quién? El Padre de Abraham. Se decía el Padre de Isaac. Se decía el Padre de nuestros antepasados. Se decía el Padre de Jehová, el Padre de Israel. El Padre de Israel como la nación de Israel. Yo no sé si ustedes van captando que esta mención de Padre es una mención, es colectivo. El Dios de Israel, de todos los israelitas, el Padre de todos los israelitas, el Dios de mis padres. Pero ese Dios estaba allá. Es el Dios no mío. No me atrevo a decir que es mi Padre porque no lo puedo decir, porque en la antigua cultura hebraica eso estaba totalmente prohibido. Eso se castigaba porque era blasfemia usted decir mi Padre. Eso demostraba irreverencia y era castigado. No se decía nunca cuando se referían al Padre, se referían como mi Padre. Y ahí se desarrolla toda la religión hebrea. Está envuelta, hermano, no solamente por las costumbres y la cultura. Hay una mente religiosa que se le ha enseñado a este pueblo que es pecado decir mi Padre, porque eso resulta en pedantería, en vanagloria y en blasfemia. Pero ¿qué pasa? Hubo un sábado esto me agria la vida. Hubo un sábado que Jesús, yendo para Jerusalén, pasó por el estanque de Betesda. Déjenme vencidas, porque tengo dos anécdotas. Cuando Jesús está el sábado y llega a Betesda, donde ahí una vez al año decían que se movían las aguas porque venía un ángel y las movía. Cuando Jesús está ahí, se encuentra que hay un paralítico que tiene 38 años de sufrir parálisis, que hacía 38 años que estaba en un lecho. Y se le acerca a Jesús. Y Jesús se le acerca y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, sí, yo quisiera ser sano. Pero es que
solamente el primero que entra al estanque, el que se sana. Y yo cuando trato de ir, lo que pasa es llega alguien y se me adelanta. Pero él estaba allí, había ido año tras año, porque él estaba buscando su milagro. Pero él tuvo que perseverar. Y Jesús entendió eso y le dijo: levántate, coge tu lecho y anda. ¿Y saben lo que pasó? El enfermo inmediatamente se sanó, cogió su lecho y siguió caminando. Pero recuerden, hermano, era sábado y los judíos, los sábados era el día de reposo. Era el día, hermano, que había que guardar el día de reposo. Era más importante toda clase de apariencia que la empatía, que el amor, que la misericordia. Era más importante que eso. Pero a Jesús eso no le importó. Y entonces sana al paralítico. Los judíos que están, cuando ven que el paralítico lleva consigo el lecho, le preguntan: ¿pero y por qué tú tienes ese lecho en las manos? Si hoy es sábado y no se puede hacer nada. Y el paralítico ni sabía, en esos momentos ni sabía quién lo había curado, porque Jesús se había dispersado en la multitud. Pero cuando lo vio, le dijo a los judíos: el que me sanó es aquel que está allí. Aquel que está allí, ese fue el que me sanó. Cuando lo miraron, ¿cómo? El hijo de José, el carpintero, y María. El hijo de José, Jesús, profanó el sábado. Violó la ordenanza y el mandamiento de guardar el sábado. ¡Wow! Eso sí que es grave. Porque no importa, vamos a poner en segundo lugar el dolor de 38 años de sufrimiento. Eso no importa. Lo que importa es lo que aparente. Y entonces se enfadaron, hermano. La poca misericordia que a veces nosotros mismos solemos tener unos con otros. Se enojaron y dijeron: tenemos que llamarle la atención a este hijo de José y María. Y van y le dicen: tú no puedes un día de reposo hacer un milagro. Eso está prohibido. Hoy es un día de reposo. ¿Saben lo que pasó? En vez del Señor tratar de que las cosas, ¿verdad?, no se oyeran tan mal y dijera: ay, es que me dio pena. No. Ustedes saben lo que pasó. Se formó tremendo titingó. ¿Saben lo que quiere decir titingó? Un caos, una confusión. Deben saber lo que es titingó, porque es palabra nuestra. Bueno, pues entonces se formó tremenda confusión cuando él dijo: mi Padre no descansa, ni yo tampoco. Aleluya. Gloria a Dios. No solamente este Jesús, hijo de José y María, había profanado el sábado, sino que era tremenda blasfemia la que había cometido. Se había atrevido a decir que Dios era su Padre. Ustedes saben una cosa: en la historia del pueblo hebreo, fue ese hombre que cambió una vez la historia de la humanidad, que dijo: Dios es mi Padre. Ese hombre se llama Jesús. Cuando entonces la gente le dice:
procuran matarlo, apresarlo y matarlo, porque la blasfemia que él había cometido era imperdonable. Se había atrevido a decir lo que ningún judío de aquella época se hubiese atrevido a decir. Dios es mi Padre. No dijo Dios es el Padre del pueblo de Israel. No dijo Dios es el Padre de Jacob. Dijo Dios es mi Padre. Pero ustedes saben lo que pasa, que no solamente eso. Luego los discípulos le dijeron: Señor Jesús, enséñanos a orar. Sus discípulos le pidieron que le enseñara a orar. Y todos nosotros sabemos la oración del Padre Nuestro. Vuelvo a recalcar, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, yo quiero que ustedes recuerden que los 12 discípulos, los 12 eran judíos, que los 12 discípulos estaban formados en la mente de la religión judía de ese entonces. Esos discípulos no eran una excepción cuando decían: el Dios de mis padres. Ese era el Dios que ellos conocían, el Padre de mis antepasados. Ese era el Dios que ellos conocían. Y le dice Jesús ahora: no, el Padre mío también puede ser tu Padre. A una mente que estaban preparados de una forma muy distinta. Ahora el maestro de ellos, el rabí, venía y le decía que mi padre, que el padre de él podía ser el padre de ellos. En esa mente que están criados y desarrollados y envueltos, Felipe, que era judío y era uno de los discípulos de él, dice: espérate, es que no estoy entendiendo bien. Porque enséñanos el Padre entonces. Como queriendo decir, a lo mejor hay un Dios un poquito más bajito donde nosotros lo podamos alcanzar mejor. Y el Señor le dice: ay, Felipe, no estás entendiendo nada. No estás entendiendo mi propósito. No estás entendiendo por qué yo vine al ambiente terrenal. No estás entendiendo por qué estoy aquí. No lo estás entendiendo, porque yo soy el camino. Porque yo soy el camino que conduce al Padre. En otra forma le estaba diciendo: ay, Felipe, no entiendes que yo soy el puente. Yo soy el puente que conduce al Padre. Yo soy esa autopista que te lleva al corazón del Padre y que puede hacer que ese Padre sea también tu Padre. Pero piensa en esto. Él le dice, y le dice su Padre, porque Jesús entiende que no hay una relación mejor que pueda tener con Dios, que es nosotros viendo a Dios como nuestro Padre. Porque no hay una relación mejor, siempre y cuando sea saludable y
y respetuosa. No hay una relación mejor que un padre con su hijo y un hijo con su padre. Y el Señor entendía eso. Y por eso le quiere que cuando Él viene y se convierte en ese puente que lleva al Padre, lo va a llevar en un vínculo de padre e hijo, y trae y une al Padre con nosotros como hijos adoptivos. Nos une porque entiende que no hay mejor relación que esa, porque el Padre Dios le da, y para Él el concepto Padre es tan grande y tan sagrado que nos los transfiere a nosotros. Miren, hermano, para Dios es tan importante el concepto Padre y lo que conlleva, que es el mandamiento, el primer mandamiento que aparece en la palabra, que nos dice: honra a tu padre, honra a tu padre. En Éxodo nos dice: honra a tu padre y se te alargarán los días. Pero en Deuteronomio nos dice: honra a tu padre, y no solamente se te alargarán los días, sino que te va a ir bien en la tierra que tu Dios te ha dado. Hay promesa. Hay promesa. Cuando el concepto bíblico de padre es tan respetado por Dios, que cuando Él decide mandar a Jesús a la tierra, considera que es necesario tener una figura paterna. Y esa figura paterna Él la busca, Él la rebusca con mucho cuidado para conseguir el padre ideal para su hijo. Ese padre que le lleve lo que un padre tiene que llevarle: amor, guianza, responsabilidad, provisión, cuidado, sacrificio. Y eso el Señor lo encontró en José. Y entonces coge el Señor, el Padre Celestial, y le da a Jesús, a José, como su padre adoptivo. Miren, hermano, en la Biblia, cuando nace el Jesús, por su cultura se convierte José en su padre, pero en su padre legal, porque nadie iba a entender que que Jesús había sido concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Y eso es, José aparentemente era el padre biológico de Jesús, pero no era así. Y nosotros sabemos que no era así. José es el padre adoptivo. Pero ¿saben una cosa? Que José, el padre adoptivo, es quien. José es el padrastro. José es el marido o esposo de la madre de Jesús. Es el padrastro. Palabra que desgraciadamente ha sido malinterpretada. Pero vienen en su origen. La palabra padrastro es una forma despectiva de decir padre. Quería decir mal
padre. Luego se convirtió en el esposo de la madre del niño. Pero José era padrastro. Y este padrastro tenía todas las características de un padre que engendra. Desgraciadamente, a veces han habido padres que han sido irresponsables y no han podido cumplir con el rol de padre. Y lamentablemente en nuestra sociedad se ha generalizado despectivamente el Día de los Padres. Inclusive, desde que yo me criaba, desde yo pequeñita, yo recuerdo dos cosas. Recuerdo que muchos decían en son de broma el Día de los Perros. Y otros que me decían, recuerdo que eso me lo decían mucho a mí: madre, no hay más que una, pero padre puede ser cualquiera. Pero nosotros yo espero que ustedes hayan entendido que eso no es cierto. Se ha generalizado injustamente, como se podría generalizar, y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Yo no concibo que un cristiano pueda decir que el Día de los Padres es Día de los Perros, porque no están agradando al Señor, porque están fuera del contexto del Señor. El Señor dice que el Padre es digno de honra, de honor y de amor. Y entonces, ¿qué pasó? Llega José como padrastro de Jesús. Pero ustedes saben una cosa. ¿Saben lo que yo acabo de investigar? Que la profecía decía que el Mesías prometido llegaría. ¿Saben por quién? Por la genealogía de David. Y entonces, yo digo, por la genealogía de David, pues yo voy a investigar a María. Sí, porque a mí me gusta hacer Sherlock Holmes a veces. Pero ¿saben una cosa? Que me encontré que la genealogía de David, de María, no llevaba a David. Pero ¿cómo es posible? Si ustedes nos recuerdan cuando el ciego Bartimeo, Jesús pasaba y el ciego Bartimeo le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se lo dijo 2 veces en Marcos, en el capítulo 10, se lo dijo en el versículo 47 y se lo dijo en el versículo 48. Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le dijo Jesús, hijo de David. Y eso era lo que decía la profecía. La profecía decía que Jesús vendría por el linaje directo de David. ¿Y saben quién es el que tiene el linaje directo de David? José, el padrastro, el que no lo engendró biológicamente, el que no lleva la sangre de Jesús. Por esa descendencia llegó Jesús. ¿Y qué es lo que yo le quiero decir en esta mañana? ¿Qué es lo que yo le quiero decir en esta mañana con esto? Que la misma cobertura, la misma bendición espiritual que tiene un padre biológico, la tiene un padrastro también. Ese hombre que cumple con los requisitos de un padre,
pero que sube el concepto de Padre a un nivel superior porque no lo engendró, porque no lo creó, porque no lleva su sangre. Y con todo eso ha sabido darle amor, cariño, comprensión a un hijo que no lleva su sangre. Entonces el Dios dice, por si alguno de ustedes conocen algún padrastro que en algún momento quiere enganchar los guantes, que tiene la cobertura y tiene el apoyo 100% como lo tiene un padre. No hay diferencia. Y resumiendo les digo, el Dios Padre de los Israel del Viejo Testamento estaba más lejos de nosotros. El Dios Padre que nos trae Jesucristo nos hace que ese Dios Padre de nuestro antepasado se convierta en el Dios Padre mío, en el Dios Padre tuyo, en ese Padre que podemos ir en confianza. Miren qué gracioso. El Señor le dice a los discípulos que que Dios puede ser padre de él como lo es de Jesús. Y le dice, pero se lo enseña en arameo. Le enseña en arameo a decir padre. Le enseña a decir Abba. ¿Y saben por qué? Mucha gente decía, o suelen decir, que es porque Abba quiere decir papito, quiere decir papacito. Eso todavía no se ha evidenciado. Eso no hay prueba de que sea así. Pero sí se sabe que ese término es un término como más familiar, como más informal que cuando nosotros nos referimos a padre. Es más informal. Quiere decir que el Señor nos dice que cuando nos vayamos a comunicar con nuestro Padre, lo podemos hacer en confianza, sabiendo que Él nos oye, sabiendo que Él nos ama. Sabiendo, hermanos, que tenemos un Padre excelente, el Padre nuestro que está allá arriba y que está con nosotros en todo momento, es un Padre perfecto. Pero Él, en su inmensa sabiduría, nos dio a cada uno de nosotros un Padre terrenal, un Padre que no fue perfecto. Pero todos aquellos que en esta mañana tengan un Padre, denle gracias a Dios que les ama tanto. Dios les bendiga y gracias. Gloria, gloria, gloria a Dios. A su nombre, gloria, gloria, gloria a Dios. Damos gloria a Dios, gracias a la hermana Dali, gloria al Señor por traer el mensaje de esta mañana. Aleluya. Vamos a estar orando, gloria al Señor, por una petición de oración que me trajeron por aquí. Por Silvia Cirino. Silvia Cirino, gloria al Señor. Desconozco la condición que tiene. Aleluya. El Señor la sabe. Vamos a estar orando por ella. Vamos a estar orando por los padres. Aleluya. Por todos y cada uno de los padres. Aleluya. Así que no tengo en este momento nada más. Vamos a estar de pie, vamos a orar y luego somos despedidos. Señor mi Dios, una vez más, Señor, nos acercamos a ti agradeciéndote lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Agradeciéndote, Señor, por haberte convertido en nuestro único y verdadero Padre Celestial. En esta mañana hermosa hemos adorado, hemos cantado, hemos sentido tu presencia. Muchas veces hemos llorado, Señor, aleluya, ante el impacto de tu Espíritu Santo en nuestros medios. Y por eso te damos gracias, Señor, aleluya. Y en este momento
Te pido, Señor, por una petición de oración que nos ha sido presentada en esta hermosa mañana. Queremos presentar delante de ti, aleluya, a Silvia Cirino. No sabemos su condición, Señor, pero tú la conoces, aleluya. Así que en esta hora la presentamos delante de ti, obra un milagro en la vida de esa persona, para gloria y honra de tu nombre, Señor. De igualmente y de igual manera presentamos cada uno de los padres aquí reunidos. Y aquellos que no pudieron llegar en esta mañana, los presentamos también delante de ti. Bendice cada uno de ellos aquí representados, Señor. Aleluya. Y que cuando salgan de aquí, lleven en sus corazones que el único Padre verdadero que tenemos y que nos ama incondicionalmente, eres tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén, amén y amén.